ahí sí, ya. De una manera muy particular porque, mire, al principio vimos la onda, ¿no es cierto? Estudiamos lo que era la onda, sus elementos, longitud de onda, frecuencia, velocidad de onda, qué sé yo, etcétera, etcétera. Luego vimos el sonido, lo estudiamos como una onda mecánica, ¿no es cierto? Viajera, eh, una onda longitudinal, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y ahora nos toca ver la luz, que la vamos a estudiar como onda, pero vamos a ver que las teorías han ido cambiando, ¿no es cierto? En el tiempo. Y ahora se reconoce la luz como que tiene dos naturalezas. La luz puede ser una onda y también se puede comportar como una partícula, ¿ya? Tiene propiedades de las partículas y tiene propiedades de la onda, ¿sí? Eh, las propiedades de la onda, ¿cuáles son? Las propiedades de la onda son la reflexión, ¿no es cierto? Eh, la refracción, la difracción, ¿no es cierto? La interferencia, entre otras cosas, ¿sí? Entonces uno se pregunta si la luz la podemos representar ahora como una partícula y también, ¿no es cierto?, como una onda, se tienen que cumplir las mismas propiedades, ¿ya? Entonces se ha demostrado eh, a través de la experimentación con los años, ¿no es cierto? Y sobre todo ahora en la última época más moderna, ¿cierto? Donde los avances tecnológicos han avanzado, de que sí, de que la luz como una partícula, si se estudia como partícula, cumple con todas las propiedades de la onda, ¿ya? Es decir, se refleja, se refracta cuando cambia de medio y también se difracta, es decir, se dispersa, por decirlo de alguna forma. En fin, también tiene el efecto Doppler la luz, ¿no es cierto? Como, tal como lo estudiamos en, en el sonido, ¿no es cierto? El efecto Doppler cuando sentíamos el sonido más agudo, cuando venía la fuente sonora y se acercaba a nosotros, y sentíamos el sonido más grave cuando la fuente sonora se alejaba, ¿cierto? Bueno, la luz también cumple con el efecto Doppler. También se puede hacer resonancia, ¿no es cierto? No sé si has escuchado la resonancia magnética, ¿sí? Se refiere a una onda electromagnética, ¿sí? Se refiere solamente a eso. En fin, esa es una aplicación, ¿no es cierto? La resonancia electromagnética. Bueno, les voy a presentar, ¿no es cierto? Una laminita, ¿no? Para que comencemos la clase. Ok, les voy a compartir pantalla. Bueno, si tienen alguna pregunta, ¿sí?, antes de comenzar la clase, acerca de cualquier cosa, ahí me están saludando. Hola, hola, de que no leí el chat. Ah, no, ya, ok. Si no hay preguntas, esa fue una pequeña introducción, ¿sí? Comencemos. Vamos a estudiar la luz entonces. La unidad número 2 se llama naturaleza de la luz. El objetivo es conocer las teorías del comportamiento de la luz. Es un objetivo cortito, ¿sí? Ahí está para que lo escriban o lo saquen una foto. Conocer las teorías del comportamiento de la luz. Algunas ya no las vamos a conocer, o sea, las únicas dos. Ok, vamos entonces con la clase. Mire, aquí se muestra una especie de mapa de tiempo acerca de cómo comenzaron las teorías de la luz. Mire, partimos obviamente de la parte más antigua, ¿no es cierto?, con Platón y Aristóteles. Eh, Definir la luz, fíjese el tiempo que tomó definir qué es lo que era la luz. Tomó desde, o sea, estos son los primeros registros ya, desde Platón, desde el siglo V antes de Cristo, hasta más o menos, ¿no es cierto?, el siglo XXI. Es decir, hasta más o menos desde 1905 en adelante, más o menos, se aceptan que la luz tiene una condición dual. Es una onda y es una partícula. Tiene un comportamiento dual. Entonces, no los vamos a detener en todos los científicos, ¿ya? Sino que quiero que vean más o menos y quiero que imaginen lo difícil que fue para estas personas de acá, más o menos hasta aquí,
¿sí? Más o menos hasta ahí. Poder elaborar una teoría, ya que la luz una, es una onda que es muy rápida, ¿ya? Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, observarla, hacer una simple observación, no es tan fácil. Imagínense, muchos trataron de medir la velocidad de la luz, ¿ya? La velocidad de la luz se define más o menos bien por aquí, por Maxwell, más o menos, ¿ya? Llegamos recién a la velocidad de la luz que conocemos ahora. Antes de eso, tratar de medirla, aún así hubieron buenos intentos, ¿eh? Pero no nos vamos a detener en eso, ¿sí? En los intentos por medir la velocidad de la luz, sino que más bien vamos a ver qué decían estas personas acerca de la luz. Tenemos a Platón y Aristóteles. eh, Platón afirmaba que la luz era una sustancia, eran partículas que salían de los objetos y chocaban con nuestros ojos y así uno veía, ¿sí? Voy a dejar de compartir porque me sale una ventana. Acá está. Ahí sí. Ya. Afirmaba que de los objetos se emitía la luz. Él creía que de todos los objetos que nosotros podíamos ver, salían partículas que llegaban a nuestro ojo y así uno veía, ¿sí? De alguna forma el ojo era sensible a esas partículas. ¿Ok? Eh, lo que no sabía que en realidad no estaba tan equivocado, ¿ya? Pero porque lo que nosotros vemos es el reflejo de la luz en los objetos, ¿sí? Por si acaso. Así que un Ura por Platón, ¿sí? Aristóteles, ¿no es cierto? Decía que los cuerpos emitían una especie de vibración, ¿sí? Pero ninguno de estos dos personajes pudo hacer muchos experimentos. En esta época, el método experimental, el método científico no se usaba, ¿se fija? Así como se usa ahora, con la rigurosidad que se usa ahora. En fin. Eh, bueno, nos vamos a detener aquí en Isaac Newton y en Christian Huygens. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a detener aquí? Porque uno planteó, Isaac Newton planteó que la luz era una partícula, ¿ya? Si tenemos una vela, por ejemplo, la luz iban a ser puras partículas que salían despedidas de la fuente luminosa, ¿no es cierto? Y rebotaban en los objetos, etcétera, etcétera, ¿ya? Christian Huygens, en cambio, estos dos son contemporáneos, ya son de la misma época. Él planteó que la luz era una onda. Obviamente, aquí ambos modelos tenían algo a favor y algo en contra, ¿ya? Eh, ya se conocían las teorías de la onda, así que aquí tenían que demostrar ellos la reflexión, la difracción y la refracción también. Entonces fallaba su modelo. Vamos entonces a ver qué decían estas personas, ¿no es cierto? Nos vamos a detener aquí, vamos a ir pasando por acá, ¿ya? Me voy a ir deteniendo poco a poco. A ver, veamos primero la fecha de estas teorías, ¿no es cierto? Isaac Newton y Huygens más o menos son de 1600 aproximadamente, ¿sí? Después de Cristo, claramente. Entonces, Huygens decía que la luz puede viajar como una onda, ¿no es cierto? Y decía Newton que la luz puede viajar como una partícula, ¿sí? Obviamente, aquí la ampolleta, como ejemplo de esto, aquí deberíamos poner una vela, porque estas personas no tenían, en su época no había ampolletas, ¿no es cierto? Entonces, aquí hubo como una discusión así importante en la comunidad científica de la época, y por muchos años se le dio la preferencia a Newton, ¿ya? Se dio a Newton como vencedor en su teoría de que la luz era una partícula, durante muchos años, más o menos, hasta como por aquí, más o menos, ¿ya? Como a comienzos del siglo XIX, ¿sí? Con Hertz y también con Maxwell, ¿sí? Que demostraron que la luz era una onda electromagnética, ¿sí? En fin, entonces, por muchos años esto quedó en el olvido, pues, ¿ya? Decir que la luz era una onda quedó en el olvido y se pensó que la luz era una partícula, como lo planteaba Isaac Newton. Eh, este científico es súper famoso, yo estoy seguro que lo han escuchado antes.
Este personaje nos va a acompañar desde primero medio hasta cuarto medio, estimado. Y si va a la universidad también, bueno, si va a la universidad y estudia algo relacionado con física, obviamente, con la ingeniería, ¿sí? Se va a encontrar con él. No solamente hizo teoría acerca de la luz, sino que también acerca de la mecánica de los cuerpos, acerca de la gravitación, ¿sí? Y incursionó un poco también en la termodinámica, ¿ya? Y era un científico de mucho prestigio. Huygens también era científico, obviamente, pero tenía más fama de inventor, ¿sí? Bueno, eso como copucha, ¿ya? Como un cagüín. Ya, entonces Isaac Newton planteaba que la luz se comportaba como un corpúsculo, que significa eso, una partícula, ¿sí? Entonces explica que la luz está constituida por un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masa. Miren qué interesante, ¿ya? Él se dio cuenta de eso, ¿sabe por qué? Porque no tenía evidencia, ¿ya? De que, por ejemplo, no tenían evidencia de que la luz realmente puede mover objetos en esa época, ¿sí? Emitidos por las fuentes luminosas. Entonces él decía que de las fuentes luminosas aparecían pequeñas partículas muy pequeñas, no se podían distinguir, ¿no es cierto?, a simple vista, y estas partículas no tenían masa. Eh, pero uno puede hacer una pura queja de esto, mire, la siguiente. Si la luz son partículas, ¿no es cierto?, como lo decía este amigo Newton, entonces él decía que las partículas salían en todas direcciones, estas partículas no tenían masa, y supongamos que viaja hacia allá. ¿Qué pasa si yo coloco aquí un vidrio? ¿Sí? Si esto fuera una partícula, va a chocar contra el vidrio. Entonces, si yo estoy acá, voy a escribir con rojo mejor. Si yo estoy acá, no voy a ver nada, ¿sí? Entonces, él dice, elabora una teoría que diferencia entre los cuerpos transparentes y los cuerpos opacos. Dice que los cuerpos transparentes no son afectados por las partículas y siguen de largo, y los cuerpos opacos, en cambio, sí son afectados y por eso se ven opacos. Se la sacó, se descartó. Hay que ponerle esos lentes ahí al amigo Isaac. En fin. Ok, eso por una parte, ¿ya? Y también tenía que demostrar la teoría de la reflexión. Obviamente, si usted coloca un espejo, ¿no es cierto?, la luz se refleja, eh, se difracta porque cambia de medio, etcétera, etcétera. Aunque eso no lo podía explicar muy bien esta teoría. Pero lo importante es que él planteó la teoría corpuscular o que la luz es una partícula. La siguiente teoría la plantea Christian Huygens, ¿no es cierto?, que es contemporáneo, significa que son de la misma época, y postula que la luz está formada por ondas que corresponden al movimiento que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un medio llamado éter. Ya aquí este personaje le costó, porque era difícil de creer esto, ¿sí? Le llamaba éter al vacío porque había que explicar, porque en ese tiempo solamente habían visto las ondas mecánicas ellos, ya estamos hablando del año 1600, es decir, eh, solamente conocían las ondas mecánicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo explicaba que la luz se propagara en el vacío? Si necesitaba de un medio, las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. Entonces él se las saca diciendo que el vacío no es vacío, sino que hay una sustancia que él le llama éter, ¿ya? Y finalmente este fue el talón de Aquiles de esta teoría, ¿ya? Durante muchos años se trató de demostrar que era el éter y nunca se llegó a ninguna parte, por eso que no fue muy aceptada su teoría, ¿sí? Eh, Además, ya se conocía que las ondas mecánicas sufrían de interferencia, entonces no se había visto interferencia en la luz tampoco, entonces no cumplía con todas las propiedades, ¿se fijan? Lo mismo con Newton en todo caso, no todas las propiedades las cumplía su teoría de partículas. Pero en fin, mire, este joven que está acá, Huygens, proponía de que la luz era una onda, ¿no es cierto? Y este de acá Newton proponía de que la luz era una partícula.
en fin. ¿Sí? Fueron las primeras teorías más o menos serias, dos personajes más o menos serios, digamos, en este tema del ámbito científico, prestigioso, ¿no es cierto? Perdón, ahí están esos dos de allá. Ok, vamos a ver ahora, digamos, qué personaje se nos viene. Mire, hasta aquí este fue el primero, Maxwell fue el primero en demostrar matemáticamente estos deletes, ¿ya? Con una ecuación matemática que es preciosa, ¿sí? Él demostró que la teoría de que la luz podía viajar en este medio que era el vacío, ¿ya? Porque encontró una manera matemática de demostrar que el éter existía, ¿sí? Entonces aquí se toma inmediatamente, ya aquí se desmorona la teoría de Newton, si ustedes se fijan, ¿sí? Porque él demuestra que la luz es una onda, ¿ya? De tipo electromagnética y transversal, obviamente viajera, ¿sí? Él explica que la luz es una onda electromagnética, transversal que se propaga perpendicular entre sí. Mire, eso que está ahí quiere decir lo siguiente. Una onda electromagnética, chiquillo, es una onda tridimensional, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por una parte se van a formar campos magnéticos, y perpendicularmente, es decir, con un ángulo de 90 grados, se van a formar campos eléctricos, es una mezcla, ¿ya? Se van a formar campos eléctricos, ¿sí? Y esta onda viaja, ¿ok? La teoría de Huygens fallaba por esto, porque no se podía demostrar como una onda mecánica, no podía explicarlo, ¿sí? Porque no conocían la onda electromagnética, cómo podía viajar. ¿Ya? Aquí se demuestra y aparece una nueva naturaleza de la onda, ¿no es cierto? Ya no solamente existían ondas mecánicas, ahora existen ondas electromagnéticas. ¿Ya? Y ahí este personaje, a través de su ecuación, determina que la luz es una onda, ¿sí? Y él termina de comprobar su teoría, la teoría de Maxwell. Él es Henry Hertz. ¿Se acuerdan que la frecuencia la medíamos en Hertz? Es gracias a él. Él hizo unos experimentos muy notables donde consiguió hacer interferencia, ¿sí? Y con eso, con la interferencia de onda electromagnética, basándose en la teoría de Maxwell, ¿no es cierto? Pudo demostrar, pudo demostrar lo que él no pudo demostrar, ¿no es cierto? Que se cumplía la interferencia de la luz. En fin, miren, así como haciendo un recuentito rápido de lo que he hablado hasta ahora. Disculpen esta clase es como de historia, ¿ya? Pero hay que hacerla porque está en nuestro programa, ¿sí? Entonces, fíjese, aquí había teorías, digamos, sin demostración científica. Acá aparecían las primeras dos teorías serias acerca del origen de la luz con Newton y Huygens. Newton decía que la luz eran partículas, ¿sí? Que emitían los objetos luminosos, que emitían luz. Y Huygens decía que la luz eran ondas, que también eh, emitían los objetos luminosos. Ambas teorías estaban incompletas porque no se podía demostrar todas las propiedades de la onda, ¿sí? Y este no podía explicar algunas cosas, ¿sí? Como la refracción, en fin. Eh, Huygens falló porque tenía que demostrar cómo viajaba en el vacío esta onda, ¿ya? Él llamó algo así a éter, a un elemento, a una sustancia, digamos, desconocida, que le permitía viajar su onda, ¿ya? Pero no pudo demostrar nunca eso y nadie pudo demostrar eso. Y se aceptó Newton hasta acá, hasta Maxwell, ¿sí? Donde él retoma los trabajos, digamos, de muchos científicos. Ya detrás de esto hay más trabajos, no están aquí todos los que han trabajado con las distintas teorías, pero retoma este estudio de que la luz es una onda y lo demuestra con una teoría matemática, ¿sí? Y él experimentalmente termina por consolidar esta teoría y hacerla cierta. Ya aquí recién se llega a la velocidad de la luz, con Maxwell, ¿sí? En fin, pero, esto no es todo, ¿ya? Porque ya por ahí por el 1800, ya, perdón, por ahí a principios del siglo XIX, ¿no es cierto?
o más bien, perdón, a principios del siglo XX, mejor dicho, ya aquí estamos en el siglo XIX, nuestros personajes de acá, acá está Maxwell, que está aquí, ¿sí? Esto cambió un poco, ¿sí? Se empezó a descubrir, digamos, que la luz, eh, la teoría de una onda, digamos, no podía explicar algunas cosas con respecto al átomo. Aquí ya nos metimos con el átomo. Eh, entonces, fíjese, aquí gana esta teoría ondulatoria y aquí se retoma, digamos, la teoría de que la luz es una partícula, ¿sí? Acá con estos científicos más modernos. Y vamos a ir viendo poco a poco, vamos a llegar ligerito aquí para hablar de ellos. Sigamos entonces acá en la antigüedad. Aunque aquí no es tan antiguo, pero igual, ¿sí? Eh, aquí se demuestra entonces, y aquí llegamos a 1905, ¿no es cierto? Más o menos a principios del siglo XX, ¿sí? Donde las teorías de Planck, estudiando el átomo, ¿sí? Dice que hay intercambios de energía entre la materia y la luz. Aquí se relaciona la materia y la energía. Es la primera relación importante entre la materia y la energía lumínica, ¿no es cierto? Eh, y aquí se empieza a hablar de los cuantos de luz, es decir, de que la luz tenía una energía empaquetada, un valor específico de energía, ¿ya? No era continuo. La teoría de onda permite decir que esta energía es continua, acá no. Voy a explicar esto ahora, ¿ya? Ahora voy a explicar con unas imágenes que tengo más adelante este cuento, ¿ya? A ver, pero antes de continuar, querido y estimado, volvamos acá. ¿Existe o hay dudas con respecto a esto? A esta primera instancia, digamos, de estos científicos, eh, para que pasemos a la teoría moderna de la luz. Miren, a ver, ahí me escribió ahí. Todo ok, profe, dice Antonio. Gracias, Antonio. Ok. Mire, aquí sí, Martín Peso. Martín Peso pregunta, ¿el éter era el espacio? Eh, Más que el espacio, era ¿cómo explicamos el vacío? ¿Ya? Se supone que el éter era una partícula, una sustancia casi mágica que actuaba en el vacío, que permitía las propiedades de la materia, ¿ya? Que se cumplieran en el vacío. Eso era el éter, claro, y trataba de explicar en lo que era el vacío del espacio también, pues, porque por ahí también viaja la luz, ¿no es cierto? La luz del sol nos llega desde el espacio, entonces se supone que ellos creían que ahí había éter, ¿sí? Eh, de hecho, acá con Maxwell se llega a una constante, ¿ya? Que es una constante del material del éter. Ya se tratan como de demostrar este constante del éter, pero en realidad es el vacío. No se dio cuenta Maxwell que estaba hablando del vacío. Lo que demostró era que el vacío existía, ¿no? Y que la luz podía propagarse por ahí. Pero en fin, eso por una parte. Se fija, esto fue como una especie de juego de ping-pong. A ver, la luz es una partícula, no, es una onda, es una partícula, y el ping-pong sigue acá, ¿eh? Solamente que acá se vuelve a la teoría de las partículas. En fin, ya. ¿Más dudas no hay o sí hay? Veamos. Comprendo, comprendo. Ya. Continuamos entonces. Va. Ya. Entonces, mire, alrededor del año 1905 se empieza a estudiar el átomo, chiquillos. Ya, porque eh, obviamente la ampolleta, los objetos que emiten luz tienen átomos, por lo cierto, y la onda electromagnética sale desde ahí, sale desde el átomo, ¿sí? La crea el átomo. Entonces, eh, si nosotros, ¿no es cierto?, veamos cómo es un átomo, nosotros lo representamos así, por lo general, ¿sí? Si nosotros pensamos en la teoría de que los electrones al girar, digamos, emiten una onda de luz, ¿sí? No podemos explicar si el electrón está o el átomo entero está emitiendo esta energía lumínica, ¿sí?
Entonces se supone que la órbita tiene que ir disminuyendo porque va perdiendo energía, po, ¿se fija? Entonces, ¿cómo hacemos esto de que esta partícula o este electrón no pierda energía? Si está, a medida que está vibrando acá, que está oscilando aquí, está emitiendo una onda electromagnética de luz, ¿sí? Esta energía no es infinita, porque si los cuerpos pierden energía y la energía se tiene que conservar. Eh, por lo tanto, déjenme borrar aquí, lo que no podía explicar, ¿no es cierto?, es lo que fallaba todavía esta teoría de Maxwell, ¿no es cierto?, de Huygens, de que la luz era una onda, ¿sí? Era porque cuando emitía energía o luz, este objeto, que es el que tiene la energía de emitirla, tiene que ir perdiendo energía, y no se podía demostrar eso, porque el electrón seguía en el orbital, ¿fija? Entonces, estos personajes que están acá, ¿no es cierto?, Max Planck, ¿no es cierto?, establece niveles de energía en los orbitales del electrón, perdón, del átomo. A ver, primero que todo voy a hacer una aclaración aquí. Espera un poquito. Vamos a continuar. Nosotros estamos acostumbrados a ver este modelo del átomo como un modelo planetario, ¿ya? Como que fuera el núcleo atómico fuera el Sol y los planetas fueran los electrones que giran en torno al Sol, ¿ya? Eso es completamente erróneo, ¿ya? No podemos pensar. Estos dibujos se hacen para simplificar eh, la gráfica de un átomo, ¿ya? Pero mire, por favor, piensen en los orbitales. Mire, el átomo, por si que acaso no lo sabe, lo voy a decir, tiene un núcleo, ¿ya? En el núcleo hay protones, que son partículas subatómicas, y neutrones. Y tiene orbitales por los cuales se mueven unas partículas subatómicas más pequeñas que se llaman electrones, ¿sí? Que son de carga negativa y los protones son de carga positiva. Son partículas con carga eléctrica y con masa, ¿sí? El neutrón se supone que su carga neta o su carga total es cero, ¿ya? Es neutro. Pero ya no voy a hablar de neutrón. Eso nomás con respecto al neutrón, ¿ya? Entonces, entonces, hay que hacer la siguiente aclaración. Los orbitales no los vean como que sean, como que son planos, ¿ya? El electrón, por ejemplo, aquí se ve, ahí está el núcleo atómico, en este modelo que vemos acá, está el núcleo atómico, y estos cascarones, estas cáscaras, o estas esferas que hay acá, corresponden a los orbitales. Los orbitales tienen una órbita esférica y no plana, no circular como aparece aquí. Es decir, que el electrón se puede mover en cualquier dirección, ¿ya? Pero dentro de este orbital, ojo con eso. Es un poco complejo, mire, es como imagínese una cebolla, vaya a la verdulería ahora y compra una cebolla y le hace un corte transversal a la cebolla, va a haber capas. Imagínense que cada capa de esa cebolla, ¿cierto? Imagine que cada capa de esta cebolla está representada por ahí. Son los distintos orbitales que tiene el electrón. Y que el electrón, perdón, son los distintos orbitales que tiene el átomo y que el electrón puede moverse por cualquier parte de la superficie de esta capa, ¿sí? Y este es un modelo que es falso, solamente son dibujos para simplificar la explicación. Es muy complejo dibujar esto, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, chiquillos, no vamos a creer nunca más que el átomo es una partícula, digamos, como el modelo planetario, ¿ya? Donde los electrones orbitan como las órbitas planetarias. No, son órbitas esféricas, como acá. Chiquillos, ¿se entendió eso, no? Lo que acabo de decir con respecto al átomo. No con respecto a la teoría de la luz, con respecto al átomo. Esto sería como lo más parecido a un átomo real, ¿ya? Aunque nadie ha visto un átomo, por si acaso. A ver, ahí me están escribiendo. Sí se entiende, ya. Gracias, Mayra. Bacán, se entiende más que un peso. Ya. Ok, entonces volvamos aquí de nuevo como recuento, ¿ya? Cuando se estudia la luz como, aunque Maxwell demostró con una ecuaciones preciosas, la existencia del éter y este permitía que la luz no perdiera energía. A ver, alguien escribió.
Exactamente, Canela, es una observación completamente cierta la que usted hace. Mire, Canela me dice, es una representación de lo que uno podría entender, ya que nadie lo ha visto, por supuesto, nadie ha visto nada. ¿Sí? Los telescopios electrónicos sí pueden ver un grupo de átomos, pero no un átomo individual, y no lo pueden ver en realidad, sino que más bien es como la superficie. Hay hasta imágenes por ahí en Google, pueden ver un montón de imágenes de eso. Pero en fin, ya, no vamos a hablar de los microscopios todavía. Entonces, cuando, como no se podía explicar esta pérdida de energía de la órbita del electrón, ¿no es cierto? Si el electrón perdiera energía, entonces debería chocar aquí, ¿no es cierto? Eso no pasa, no se observaba eso, por lo tanto, se asume de que hay niveles de energía. Mientras más lejos esté el orbital del núcleo atómico, mayor es el nivel de energía. Esto es como una escalera, mire, donde los peldaños superiores tienen más energía. Y aquí parte la explicación de la luz como una partícula, como un fotón. ¿Ya? Aquí se le llama fotón a la luz. Perdón. Maxwell entonces, basándose en Planck, ¿no es cierto? Y después Albert Einstein demuestra algunas cosas, ¿no es cierto? Como el efecto fotoeléctrico que no vamos a ver ahora, basándose en las teorías de Planck, ¿sí? Planck establece lo siguiente, establece que la luz es una partícula llamada fotón. ¿Okay? ¿Y cómo se explicaba eso? Es decir, que cuando el electrón recibía un poco de energía externa, ¿sí? Subía de nivel, como se ve acá, y dejaba un espacio vacío aquí. En el átomo no pueden haber espacios vacíos, por lo tanto, tiene que volver o el mismo electrón o otro. Supongamos que hay un electrón acá, también podría volver ese ya, ¿sí? Para llenar ese espacio. En el momento que tiene que volver, tiene que liberar la energía que recibió, ¿sí? Tiene que liberar la energía que recibió y cuando la libera en forma de un fotón de luz, ¿ok? La libera en forma de un fotón de luz. Por ejemplo, mire, una ampolleta de filamento, por darle un ejemplo, mire, voy aquí a dibujar algo. Supongamos una ampolleta de filamento, ya, donde la corriente pasa, ¿no es cierto? La conectamos a una fuente de poder, una pila, ahí. Sí se simbolizan las pilas, por si acaso. Entonces, a través de aquí circula la corriente y cuando pasa por este filamento, ese filamento tiene una alta resistencia eléctrica, por lo tanto, se calienta. Se calienta el material, es decir, ese filamento alcanza una temperatura tan alta que los átomos que la componen empiezan a generar luz. Si hacemos una especie de zoom aquí y nos vamos al átomo, ¿sí? al átomo que compone este filamento, supongamos que este es el átomo que compone este filamento. Estos son los distintos niveles de energía que plantea Planck. Mientras más lejos esté el orbital del núcleo atómico, mayor es la energía. ¿Sí? La corriente eléctrica, como está calentando este filamento, como esto está el rojo vivo, empieza a emitir luz, ¿sí? Si lo vemos a nivel atómico, el calor le está dando energía a estos electrones. ¿Para qué? Como tienen menos energía, ganan energía a través del calor, ¿no es cierto? Hacen un salto cuántico porque tienen mucha energía, no pueden estar acá, dejan un espacio vacío acá y otro electrón baja a donde quedó ese espacio vacío y al momento de bajar, porque la energía se tiene que conservar, para estar aquí tiene cierto nivel de energía, no puede estar un electrón con menos energía aquí. Como tiene que volver, tiene que liberar esa energía y la libera en forma de fotón. A ver, alguien escribe algo. Por eso salen chispas cuando los fierros se golpean. Eh, mire, sí, la chispa es un efecto lumínico, digamos, claro, de un calentamiento y si usted ve luz, entonces ve esto, ve fotones de luz, ¿ya? Pero
Uno aquí de repente ve luz roja, ve luz verde, y les tengo que contar, chiquillos, que la luz, que hay muchos tipos de luz, no solamente la luz visible. Hay ondas de radio que son luz, hay ondas de microondas que son luz, que nosotros no podemos ver. Hay ondas infrarrojas, que son luz infrarroja. Hay ondas que son ultravioleta, que algunas no las podemos ver. Hay ondas que se llaman rayos gamma, hay ondas que se llaman rayos X, que son luz, que tampoco podemos ver. Y estos tipos de ondas tienen distintos tipos de energía. La energía de la onda está relacionada con este salto. Si el salto es muy alto, que se pega el electrón, si gana mucha energía, al volver libera mucha energía, eso sería una onda de alta energía. Pero si el saltito es pequeño, si gana energía y después al volver la pierde, eso sería una luz de poca energía. ¿Ok? A ver, por ejemplo, se sabe que la luz azul tiene más energía que la luz roja. Entonces podemos deducir que el salto cuántico, cuando un electrón baja, tiene que liberar esa energía, entonces podemos deducir que el salto cuántico de la luz azul, del fotón azul, es mayor que el salto cuántico que realiza la luz roja, ¿sí? De color rojo. A ver, alguien escribió algo ahí. Veamos. Profe, ¿los escáneres o los ultrasonidos son luz o son otro tipo de energía? Mire, son otro tipo de energía, es decir, son ondas. Las ondas son energía estimada, estimado. Eh, y lo dice su nombre, mire, los ultrasonidos, ¿sí? En cambio, la resonancia magnética, esos son otro tipo de onda, otro tipo de energía de tipo lumínico. Mire, por decirle algo, mire, quiero que vea esto, eso que está ahí. Nosotros podemos ver solamente un pedacito de la luz, solamente algunas frecuencias, algunas longitudes de onda de la luz. Pero hay todos estos tipos de luz, mire, hay ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Eso no los podemos ver, ¿ya? Y estas son ondas electromagnéticas, no son ondas mecánicas. Su pregunta, ¿dónde está? Acá está. ¿Sí? Se refiere a los ultrasonidos, ¿sí? A los escáneres o los ultrasonidos. Su nombre lo dice, ultrasonidos entonces son con una onda mecánica, con una frecuencia que usted tampoco puede escuchar. Recuerden esto, recuerde recuerde lo siguiente, esperen un poco, ahí está. Recuerde esto. Fíjese, fíjese acá un poquitito. Aquí están las frecuencias, los valores de las frecuencias, y aquí están los valores de la longitud de onda en metros y en hertz la frecuencia. Nosotros podemos ver ciertas frecuencias, un poquitito de las frecuencias totales que tiene la luz. En el sonido, quiero que recuerden que en el sonido nosotros podíamos escuchar frecuencias de 20 Hz y de 20.000 Hz. Pasa algo muy parecido con el sonido y con la luz con nosotros, ¿ya? En el sonido nuestro oído podría escuchar esta frecuencia. En la luz, nuestra visión, ¿no es cierto? Nuestros ojos pueden ver hasta cierta frecuencia, ¿no? Eso no quita que la luz, que el infrarrojo, por ejemplo, no lo sintamos. El infrarrojo es la emisión de calor, una onda que traslada, digamos, el calor se transmite a través de una onda infrarroja, por decirlo de alguna forma. En fin, mire, nos queda un poquitito tiempo, ya, pero les voy a hacer un recuento de esto. La próxima semana vamos a llegar acá. Me faltó una sola cosita, ¿ya? Aquí, tanto Einstein, ¿no es cierto?, como Planck, ¿sí? Voy a volver acá. Tanto Einstein, ahí está mi lineamiento. Tanto Einstein como Planck, ¿no es cierto? Bueno, Planck principalmente plantea esta teoría del fotón. Entonces aquí volvemos a que la luz es una partícula, ¿ya? Y aquí se va
todavía está separado, estas teorías están separadas, ¿ya? Pero acá surge un personaje, ¿no es cierto?, que es de Broglie, que unifica estas dos, ¿ya? Y lo vamos a ver a continuación. A ver, alguien me escribió, dice. Gracias por la explicación. Ya, estimada, no hay problema. Entonces, estábamos acá, en Planck, ¿no es cierto? Y Einstein, ¿sí? Y aquí está este joven que está acá de Broglie, ¿sí? Él hace todo unas relaciones matemáticas que son preciosas también, y demuestra que la luz se comporta como onda y también como partícula, ¿sí? Y con esto ya se consagra y se resuelve el problema de que la luz o es una onda, es una partícula, y ahora se asume de que la luz tiene un comportamiento dual, es decir, se comporta como una onda y también como una partícula. A ver, rapidito, rápidamente, aquí. Oh, Margot, ahí sí. Aquí se establece primero las primeras dos teorías importantes de que la luz es una partícula, luz-onda. Aquí se demuestra a través de la matemática de que la luz es una onda, así que aquí gana, por algún momento se pensó de que la luz era una onda, y algunas cosas no se podían explicar a nivel atómico, ¿sí? Así que aquí volvemos a la explicación de que la luz es una partícula, un fotón, y luego este personaje de aquí en adelante se empieza a asumir y se siembran las bases, ¿no es cierto?, de la teoría de la luz conocida actualmente, de que es dual. La luz puede ser una onda y también se puede comportar como una partícula, que es lo importante. Entonces, ahora sabemos, en la actualidad, en los tiempos actuales, sabemos entonces que si la luz la tomamos como una onda, esta va a ser una onda viajera, transversal y electromagnética. Y si es una onda electromagnética, no necesita de un medio material para poder viajar, puede viajar en el vacío. Aquí se soluciona el problema del éter. Chao, se fue. Es transversal, es así, ¿sí? También tiene un comportamiento dual, es decir, se puede comportar como una onda, un fotón, o como una partícula. Perdón, como una onda, perdón, como una onda electromagnética o como una partícula, un fotón, ¿sí? Está compuesta por pequeños paquetes de energía sin masa llamados fotones, ¿sí? Esta energía es la que viaja. La energía numérica es un fotón. Se origina a nivel atómico debido al salto cuántico del electrón de una órbita superior a una órbita inferior. Si el electrón salta de una órbita superior a una órbita inferior, entonces tiene que liberar ese fotón de luz, ¿ya? Lo tiene que liberar. Y tiene una velocidad en el vacío de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Es una velocidad muy, pero muy alta, que podemos decir también que es 300.000 kilómetros cada segundo. Es decir, que la luz viaja a 300.000 kilómetros cada segundo. Muy rápido, ¿sí? Chiquillos, no se vayan, por favor, porque tengo que pasar la lista. Parece que la impresora no pudo entrar. Así que les voy a tomar una fotito a la pantalla. Ya no se vayan, por favor. Ya terminamos ya, pero no se vayan. Tengo que tomar la fotito para la lista. Ok. Ahí está la primera. Esperen un poco. Ahí sí, no, ahí estamos. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá. Espero que les haya servido de algo la clase. Es una clase de mucha historia ya. Pero ya vamos a empezar de lleno con este estudio de la luz, con algunas propiedades, ¿no es cierto? La próxima clase. Nada, pues, que estén bien, chiquillos. Chao, chao, cuídense, que estén bien. Profe, gracias. Chaito, chaito, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.